17 de febrero de 2012. 7:43 p.m. Joaquín, El Chapo Guzmán estaba sentado en una mesa del rincón del restaurante Casa Blanca en Culiacán, Sinaloa. Llevaba jeans oscuros, una camisa de manga larga, una gorra de béisbol calada hasta los ojos. A su lado estaba su esposa, Emma Coronel. Frente a él, sus dos hijas gemelas de 1 año. El restaurante estaba lleno. Viernes por la noche. Familias cenando. Parejas riendo. Meseros moviéndose entre las mesas con bandejas de carne asada, tacos, cerveza fría. El Chapo comía despacio, tranquilo. Sus ojos nunca dejaban de moverse, escaneando rostros, checando puertas, viendo quién entraba, quién salía. 40 hombres armados estaban dispersos por el restaurante, algunos vestidos como comensales, otros en las cocinas, más afuera en camionetas, todos con radios, todos con armas automáticas debajo de sus chaquetas. El Chapo nunca iba a ningún lado sin un ejército. Había escapado de prisión en 2001. Llevaba 11 años prófugo. Y la Marina Armada de México, las fuerzas especiales de élite del país, lo habían estado cazando durante meses. Pero el Chapo se sentía seguro en Culiacán. Esta era su ciudad, su territorio, su fortaleza. Hasta las 7:47 p.m. Eso fue cuando las puertas del restaurante explotaron hacia adentro. 60 marinos irrumpieron en formación táctica. Chalecos antibalas, cascos, rifles de asalto AR-15 y FX-05, granadas de aturdimiento en sus cinturones. Gritaron una orden que hizo que todo el restaurante se congelara. Marinos de México, todos al suelo. Ahora, 200 personas se tiraron al piso. Gritos, llanto, mesas volcándose, platos estrellándose. Pero los 40 hombres de El Chapo no se tiraron al suelo, sacaron sus armas. Y empezó el infierno. La primera ráfaga de disparos vino del lado oeste del restaurante. 3 sicarios cerca de la barra abrieron fuego con AK-47. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Las ventanas explotaron. Las botellas de licor en la barra se hicieron añicos. Los marinos respondieron instantáneamente. Ráfagas controladas. Entrenamiento militar. Disciplina táctica. 2 sicarios cayeron en los primeros 5 segundos, muertos antes de tocar el suelo. El Chapo agarró a Emma y a sus hijas. Las tiró debajo de la mesa. Sus guardaespaldas personales. 5 hombres formaron un muro humano alrededor de ellos. «Sáquenlo», gritó uno de los guardias. «La cocina. Ahora». Pero llegar a la cocina significaba cruzar 30 pies de zona de fuego. Y los marinos estaban bloqueando cada salida. El tiroteo se intensificó. 10 sicarios más se unieron desde el segundo piso del restaurante, disparando hacia abajo a los marinos. Las balas atravesaban las mesas de madera, rasgaban los tapizados, rebotaban en el piso de azulejo. Un marino cayó, bala en el hombro. Sus compañeros lo arrastraron detrás de un pilar. Los comensales civiles estaban atrapados. Algunos gateaban hacia los baños, otros se escondían debajo de las mesas. Una mujer sostenía a su hijo pequeño, cubriéndolo con su cuerpo, rogando que las balas no los encontraran. El comandante de los marinos gritó órdenes por su radio. Equipo 2, rodear por atrás. Equipo 3, la cocina. No dejen que escape. Pero los sicarios de El Chapo no estaban tratando de ganar. Estaban tratando de crear tiempo, caos, distracción. 4 sicarios en la entrada principal detonaron granadas de humo. Niebla gris llenó el restaurante. Visibilidad cero. El tiroteo continuó a ciegas. El Chapo se movió. Sus guardias lo levantaron, lo empujaron hacia la cocina mientras otros sicarios cubrían su retirada con fuego automático constante. Atravesaron las puertas batientes de la cocina. Chefs y cocineros ya habían huido. Ollas hirviendo abandonadas en las estufas. Cuchillos desparramados en el piso. Uno de los guardias corrió hacia el fondo de la cocina. Movió un refrigerador industrial. Detrás había una puerta de metal. La abrió de una patada, escaleras bajando a la oscuridad. «¡Vamos!», gritó el guardia. El Chapo miró hacia atrás una vez, hacia el restaurante donde sus hombres estaban muriendo para darle tiempo. Hacia su esposa y sus hijas, que uno de sus guardias ya estaba sacando por una salida lateral. Entonces, bajó las escaleras, hacia el sistema de alcantarillado de Culiacán.
Arriba, el tiroteo continuaba. Los marinos habían logrado posiciones fortificadas. Fuego disciplinado. Cobertura táctica. Superioridad numérica. Los sicarios estaban perdiendo. Uno por uno caían. Algunos muertos. Otros heridos. Algunos tratando de rendirse pero siendo abatidos de todas formas. A las 14 minutos después de que empezara el tiroteo, un escuadrón de marinos irrumpió en la cocina. Encontraron la puerta abierta, las escaleras, el túnel. 6 marinos bajaron, linternas montadas en sus rifles iluminando el camino. El túnel era estrecho, húmedo, olía a aguas residuales y humedad. Corrieron por el túnel durante 3 minutos. Vieron huellas de zapatos en el lodo, gotas de agua recientes. Alguien había pasado por aquí hace poco. Llegaron a una bifurcación. El túnel se dividía en 3 direcciones. El comandante del escuadrón habló por radio. El objetivo escapó por alcantarilla. Múltiples rutas. Necesitamos más unidades, pero ya era demasiado tarde. El Chapo conocía estos túneles. Los había usado antes. Había practicado rutas de escape docenas de veces. Para cuando los marinos salieron del sistema de alcantarillado 30 minutos después, el Chapo estaba a 6 kilómetros de distancia en una casa de seguridad, cambiándose de ropa, bebiendo agua, haciendo llamadas telefónicas para saber quiénes de sus hombres habían sobrevivido. De vuelta en el restaurante Casa Blanca, la escena parecía una zona de guerra. Vidrios rotos cubriendo todo el piso, mesas destruidas, agujeros de bala en cada pared, sangre en el azulejo, humo todavía flotando en el aire. 22 cuerpos, 18 sicarios, 3 marinos, un civil que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, 14 personas más heridas, llevadas a hospitales en toda la ciudad. La prensa llegó a las 8:30. La Marina emitió un comunicado. Se realizó operativo contra objetivo de alto valor. El sujeto escapó. La investigación continúa, pero no mencionaron el nombre. No tenían que hacerlo. Todo México sabía quién era el objetivo. Para entender por qué 60 marinos de élite atacaron un restaurante lleno de civiles para capturar a un hombre, necesitas entender quién era Joaquín El Chapo Guzmán en 2012. Nació en 1957 en La Tuna, Sinaloa. Pobreza extrema, montaña, plantaciones de amapola y marihuana hasta donde alcanzaba la vista. Su padre era un pequeño cultivador. El Chapo empezó a trabajar en los campos a los 6 años. Para los 15, ya estaba traficando drogas, pequeñas cantidades, cruzando la frontera a pie, aprendiendo el negocio. Para los 30, trabajaba para Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del narcotráfico mexicano. Cuando Félix Gallardo fue arrestado en 1900, el imperio se dividió. El Chapo tomó Sinaloa. Para el año 2000, el Chapo controlaba el cartel de Sinaloa, la organización de narcotráfico más poderosa del hemisferio occidental. Cocaína de Colombia, metanfetaminas de laboratorios en México, heroína de campos de amapola, todo fluyendo hacia Estados Unidos. $1.000 millones al año. Esa era la estimación conservadora. En 1993, el Chapo fue capturado en Guatemala y extraditado a México, sentenciado a 20 años en prisión de máxima seguridad. Pero el 19 de enero de 2001, el Chapo escapó. Se escondió en un carrito de lavandería. Salió rodando por la puerta principal. Los guardias fueron sobornados. El director de la prisión fue cómplice. Durante 11 años después de eso, el Chapo se convirtió en un fantasma. Aparecía en un lugar, desaparecía en otro. Siempre un paso adelante de la policía. Siempre protegido por lealtad, miedo y sobornos. El gobierno mexicano estaba desesperado por capturarlo. Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones. La DEA envió agentes. La CIA proporcionó inteligencia. Y la Marina Armada de México, la única fuerza militar en la que el gobierno confiaba lo suficiente como para no estar completamente infiltrada por el cartel, fue encargada de cazarlo. Febrero de 2012. La inteligencia indicaba que el Chapo estaba en Culiacán. Grabaciones telefónicas. Vigilancia de drones. Informantes. Los marinos planificaron el operativo durante 2 semanas. Estudiaron mapas. Identificaron rutas de escape. Prepararon equipos de respuesta.
El 17 de febrero recibieron información definitiva. El Chapo estaría en el restaurante Casa Blanca esa noche. Con su familia, con sus guardias. Era una oportunidad que no podían desperdiciar. 60 marinos fueron desplegados, divididos en 3 equipos. Entrada frontal, perímetro trasero, bloqueo de calles. La orden era clara: capturar a El Chapo vivo si era posible, muerto si era necesario. Pero nadie anticipó que 40 sicarios estarían dispuestos a morir para protegerlo. El tiroteo del restaurante Casa Blanca duró 18 minutos. Pero el daño fue permanente. 22 muertos, 14 heridos. Un restaurante destruido, un vecindario aterrorizado. Y el hombre que querían capturar desapareció en las sombras como siempre lo había hecho. Los días siguientes, la Marina rastreó cada túnel, cada casa de seguridad, cada posible escondite en Culiacán. Encontraron nada. El Chapo se había ido. Probablemente a las montañas de Sinaloa donde había crecido, donde conocía cada sendero, cada cueva, cada lugar para esconderse. Pasaron 6 meses antes de que hubiera otro avistamiento confirmado. Esta vez en Mazatlán, otra ciudad costera, otro operativo, otra fuga. No fue sino hasta el 22 de febrero de 2014, exactamente 2 años y 5 días después del tiroteo del restaurante, que la Marina finalmente capturó a El Chapo, en un condominio en Mazatlán, sin disparos, sin violencia, solo inteligencia paciente, vigilancia constante. Y finalmente suerte. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2000, pero el tiroteo del restaurante Casa Blanca sigue siendo una leyenda. No solo en Culiacán, en todo México. La noche que 60 soldados de élite persiguieron a un hombre y él desapareció por una alcantarilla mientras su ejército privado moría cubriendo. La noche que probó que el Chapo Guzmán no era solo un criminal, era un estratega, un maestro de la evasión. Un hombre que había convertido la fuga en un arte. 22 personas murieron esa noche. 18 sicarios que sabían que estaban protegiendo a un hombre que probablemente los abandonaría si significaba su libertad. 3 marinos que estaban haciendo su trabajo. Un civil inocente que solo quería cenar con su familia. Todos muertos porque un hombre no quería ir a prisión. Esa es la realidad del narcotráfico en México. No es glamoroso. No es heroico. Es brutal. Es sangriento. Es guerra urbana donde los civiles quedan atrapados en el fuego cruzado. El restaurante Casa Blanca cerró permanentemente 3 meses después del tiroteo. Nadie quería comer en un lugar donde habían muerto 22 personas. El edificio fue demolido en 2000. Los niños que estaban allí esa noche y ahora son adultos que no pueden olvidar. Y el Chapo Guzmán sentado en una celda de concreto en Colorado probablemente pensando en esa noche. La noche que casi lo atrapó, la noche que escapó por una alcantarilla mientras el mundo explotaba arriba de él. 18 minutos de guerra. 22 muertos. Un fantasma que desapareció. Esa es la historia del tiroteo del restaurante Casa Blanca. No es una película. No es ficción. Es la realidad de la guerra contra el narcotráfico. Y es por eso que incluso después de capturarlo, incluso después de encerrarlo para siempre, el Chapo Guzmán sigue siendo una leyenda, porque esa noche en Culiacán probó que podía desaparecer cuando 60 de los mejores soldados de México lo rodearon. Y durante 18 minutos de puro caos fue invencible.